Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta 20ª sesión a AC/DC. Que la disfruten. ¿Cómo están? Headbangers, muy buenas noches. Lunes por la noche llegamos a la edición número 20, sesión 20 de lujo, porque ahora vamos a hablar sobre estos hermanos Young, nada más ni nada menos que de la banda AC/DC. Buenas noches y bienvenidos, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, como siempre, lunes por la noche, a punto de que empiece la NFL, por cierto, también ando muy contento por eso. Un gusto estar otra vez con ustedes y pues, saludar aquí a Diego también, que aparece con nosotros, y pues, va a ser un placer hablar de AC/DC, una de las bandas. Buenas noches a todos. ¿A qué equipo de NFL le vas, Alex? A los Rams, toda la vida. Yo soy acelero, porque empecé a ver el americano en los 70s y solo había dos equipos, Dallas o Pittsburgh. Entonces, Cowboys o Steelers nada más. Sí, entonces por eso le voy a los aceleros. Y no me han quedado mal, pero bueno. Así es esto, igual yo también acelero de corazón, pero bueno, de música, pues el metal y el rock, y vamos a empezar con esta banda de AC/DC, de los hermanos Young, son de origen escocés, los hermanos Malcolm, más descanse, y Angus Young, y se remonta ya por aquellos años de 1973, el nombre obviamente siempre se tergiversan y siempre le acomodamos comercialmente las siglas a muchas bandas, ¿no? Que si caballeros al servicio de Satanás, y en este caso que si antes de Cristo y después de Cristo y después de etcétera, etcétera. Pero bueno, el origen de esta banda tiene la anécdota de que la hermana de Angus y de Malcolm estaba justamente a punto de usar una máquina de coser, y ahí se encuentran las siglas de corriente alterna y corriente directa, y de ahí toman el nombre muy original, por cierto, de AC/DC, Arthur Curren y Derek Curren. Alejandro, cuéntanos. Fíjate que hay que meter a un tercer hermano a esta historia, porque definitivamente es historias de hermanos. De hecho, a un tercer hermano y un sobrino. Sobrino. Una historia que viene mucho después, pero bueno, este hermano fue muy importante en la gestación de AC/DC, que es George Young. Él es el primero, es el mayor de los hermanos. Él ya estaba en el mundo de la música, él tenía un un dúo que se llamaba Easy Beats, y con Harry Vanda, él formó un sello discográfico que es el que le produce los primeros discos a AC/DC. AC/DC es una banda, tenemos que hablar de un rock distinto. Ya hablamos de un rock canadiense cuando hablamos de Rush, que ya hablamos o platicamos un poquito de la parte de los problemas que hubo de promoción al principio porque era muy menospreciado. Bueno, estamos hablando de un rock que estaba muy cerca de Estados Unidos. Australia está totalmente aislada, pues es una isla continente prácticamente que está muy lejos de cualquier frontera física. Entonces el rock australiano es todavía más despreciado. En sus momentos... Australia. Sí, entonces no se tomaba en serio todo lo que venía de allá y era un rock muy localista. Entonces el hermano Young mayor ya tenía antecedentes, él ya sabía tocar la guitarra, él le presenta la guitarra a su hermano Angus y a su hermano Malcolm. Entonces, él les empieza a dar la primera dirección. Y bueno, AC/DC, si bien es una banda muy espectacular en cuanto al estilo, porque no ofrece mucha variedad de estilo y no es una música muy complicada como otras bandas del estilo, sí ofrece una parte muy espectacular en sus presentaciones en vivo, y unos discos que se distinguen por su crudeza en cuanto a las grabaciones. Y aquí sí hay que decir que los discos sí tienen que ver mucho por quién los produce. ¿Sí? Cambia mucho el estilo, cambia mucho el sonido conforme va variando la época. No cambia el estilo,
cambia el sonido de los discos, y ahí sí tenemos que hablar a fuerzas de los productores que pasaron por la música de AC/DC. Y bueno, y finalmente tenemos que hablar de Angus. Yo creo que uno de los guitarristas más originales que ha habido en la historia del rock, uno de los más crudos, un guitarrista que es toda la antítesis de un guitarrista de rock, es muy chaparrito, no tiene los dedos largos, y sin embargo es uno de los guitarristas más rápidos. Y yo creo que es uno de los maestros que mejor maneja el riff de guitarra eléctrica en la historia del rock, ¿eh? Es uno de los grandes, grandes personajes. Y bueno, va a ser un placer hablar de la discografía de AC/DC. Sí, muchas gracias, Diego. Pues sí, yo creo que ya Alejandro dijo lo principal, el origen escocés de esta banda. Habrá que señalar que, así como en Estados Unidos fue un país colonizado, nosotros México fuimos conquistados, pues Australia también, y se llenó de muchos escoceses, a tal grado que el primer manager que tiene AC/DC es un escocés. Y y ellos tuvieron, y obviamente cuando ellos se internacionalizan, es cuando se van a Inglaterra, y es cuando ya consiguen cierto reconocimiento. Y yo creo que el parteaguas que hizo que AC/DC alcanzara la popularidad fueron dos factores, pero puede ser que tres. Uno, el reclutamiento de Bon Scott. Bon Scott es, bueno, era, pero en nuestra memoria será siempre un ícono del rock, uno de los mejores vocalistas, una gran personalidad, una gran voz, un estilo diferente. Y bueno, también otro que los formó Atlantic Records, que fue su disquera durante muchísimos años. Y el tercero, pues obviamente sí, como toda buena banda, un buen manager, ¿no? Entonces sí, yo creo que va a ser muy interesante hablar de estos australianos que, la verdad, comparados con muchas otras bandas, inclusive con las más mainstream que hemos hablado, Metallica, Black Sabbath, Iron Maiden, han vendido muchos más discos que esas bandas. O sea, el Black in Black tiene un récord, creo que solo de Dark Side of the Moon y el de Thriller en su época le ganaban cuando salió ese disco. Y además la consistencia de la banda de los años 70s, 80s y 90s fue impresionante, ¿no? Ya en los 2000 tuvieron un bajón de cada 5 años, ¿no? Pero sí, la verdad es que es una banda muy constante y excelente. A mí me gusta mucho, como bien dice Alex, Angus sí es un gran rifero, o sea, pero lo que despliega en el escenario, el nivel de energía, la explosividad de Angus es contagiosa y se puede ver en el video de River, ¿no? Como al público argentino, que es de los más intensos, los tiene de principio a fin totalmente cautivados y brincando hace algo fuera de serie, la verdad. Sí, son personajes totalmente fuera de serie. El primero, Bon Scott, quien llega a suplir al primer vocalista Dave Evans, pues dicen, y yo creo que sí estoy de acuerdo, dicen que si viviera sería el mejor frontman de la banda del rock y de metal. Es un excelente, extraordinario, verlo en escena, puta, impresionante esa voz y esa personalidad, ese carisma, ¿no? Y bueno, embonaron perfectamente, hicieron cohesión, hicieron una mancuerna, Angus y Bon Scott. Si vemos a Angus sin la mochila de Escolapio y sin el uniforme escolar, pues luego vemos a un señor ya hasta medio decrépito. ¿Y quién es ese señor o qué le pasa? ¿No? Pero bueno, sube al escenario y se transforma, ¿no? Y hoy en día es ACD, es Angus Young. Vamos al primer disco, de allá editado en Australia, Alejandro. Bueno, este es el primer, hay que hablar de estas primeras grabaciones porque se editan las versiones australianas y se editan las versiones internacionales. El primero es de High Voltage, 1975. Este está producido por su hermano y el socio de su hermano, que es Harry Vanda. Vanda and Young se ponían como productores. Un disco muy crudo, es el inicio de un sonido muy especial. Es un blues, es un rock muy ablusado sin que deje de sonar fuerte.
Angus Young desde el principio le gustaron los riffs blueseros, de hecho en este disco pues hay algunas muestras de ello. Y bueno, como disco debut australiano está bien, es un disco que vale la pena escuchar por eso, porque podemos escuchar las primeras voces de Bon Scott, podemos escuchar las primeras mancuernas de guitarras entre los hermanos Young. Y un dato curioso de este disco, hay un baterista italiano, no recuerdo su nombre, pero este baterista italiano era un músico que tocaba de sesión con George Young y con Harry Vanda era músico de sesión de ellos, y le dicen que toque con AC/DC porque no tenían baterista. Entonces, cuando termina este disco, le dicen que se una como miembro oficial de la banda, y él dice que no, porque él tenía un pasaporte italiano, y él estaba no queriendo hacer el servicio militar. Entonces, no tenía facilidad de estar viajando fuera de Australia o por Europa, porque si llegaba a alguna frontera lo podían reclutar para el servicio militar. Y bueno, queda en la historia de que este baterista italiano pues no participó ya con la banda, más que en este disco por cuestiones de pasaporte y por evitar el servicio militar. Chiurrenti se apellida, este cuate. Pero bueno, un disco que vale la pena como debut de la banda. Sí, muy buen disco. Diego. Pues fíjate que yo lo escuché poco. En Estados Unidos salió hasta 1976, pero yo realmente escuché a AC/DC. Obviamente estos discos escuché las versiones remasterizadas. No me engancha. ¿Por qué? Porque a lo mejor a título personal no hay ningún himno o alguna canción, corríjanme si son de las que toquen y que sean épicas, ¿no? Es más bien como que una introducción, como lo que era Kiss, Wicked Wild, o como lo que fue los Soundhouse State, Iron Maiden. Así yo los veo, así veo este trabajo, ¿no? O sea, es mi opinión. No, es correcto, como un tipo blues, como dice Alejandro, es como una introducción a lo que iba a ser ya del siguiente. Y además el siguiente disco también es la versión australiana, que es el TNT. Aquí ya como que empiezan a agarrar un ritmo, ¿no? Ya empiezan a darle forma a ese sonido. No sé si aplica el sonido aguardientoso de las cuerdas, ¿no, Alejandro? Sí, definitivo. Yo creo que su etapa australiana es el mejor logrado. Ya vienen algunas canciones que empiezan a reconocerse. Y bueno, sí es un paso hacia adelante de lo que es el disco anterior y a pesar de que, bueno, es un disco que también le falta mucha producción. Los primeros discos de AC/DC, yo creo que esa es su característica. Yo creo que es una característica muy sui generis, porque a pesar de la producción tan rústica que tienen, no dejan de tener cierto encanto, sobre todo. Ya vienen temas como High Voltage, ya viene la misma TNT, viene una que me encanta, que esa la tocan en vivo, y cuando la oigo en vivo me gusta mucho, que se llama The Jack, que habla de una partida de póker y que empiezan a hacerle trampa a la muchacha o la dealer, que está muy guapa. Y bueno, viene hasta un cover de Chuck Berry en la versión australiana, School Days. Exactamente, en School Days. Y viene un comentario que en su tiempo hizo Angus Young, para que vean de dónde viene la influencia principal de Angus Young. Decía que en su tiempo le hablaron de Eric Clapton como el gran maestro, como alguien que era el gran promotor de la guitarra eléctrica en Inglaterra, y que dice que cuando lo escuchó no lo impresionó tanto. Y dijo, Chuck Berry se lo come en cualquier día y en cualquier momento. Y por ahí va la influencia más fuerte de Angus Young. Tiempo después ya dijo ciertas palabras como rescatando la figura de Eric Clapton, que bueno, es una figura muy importante, pero definitivamente rescata más los orígenes blueseros del rock que ya la época clásica del rock como tal, ¿no? Y este es un buen ejemplo. TNT es un ejemplo bueno de lo que era el rock de AC/DC en sus inicios. Más una superalineación, ¿no? Bon Scott, claro. Angus Young, Malcolm Young, Mark Evans y Phil Ruth, o sea, ya viene ya era banda. Sí, ya. Sí, como que todavía no se creían que iban a ser una de las más grandes bandas de
de rock pesado y de metal, ¿no? Estaban ahí entre el rock y el blues y hacían unas probadas. Y luego ya viene ya la versión internacional, Alejandro, Del High Voltage, que High ese sale un año después. Este ya viene producido, bueno, ya viene distribuido por Atlantic Records y ya le cambian la portada, le hacen un diseño un poco mejor a la primera portada y bueno, ya en este le ponen ciertas canciones que sabían que iban a pegar en radio, ¿no? Porque viene la misma de High Voltage, viene la de TNT, vuelven a rescatar la de Jack. Y bueno, este disco les abre las puertas, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Sigo insistiendo, siguen siendo como algo exótico, algo excéntrico dentro del mundo del rock tan cerrado que solamente lo compartían los ingleses y los americanos en esa época, sobre todo el rock angloparlante, ¿no? Estos de AC/DC los veían como algo exótico, como algo excéntrico, como los locos australianos que venían a hacer este tipo de rock y no eran tan apreciados y los veían más bien como un bicho raro. Pero bueno, en este disco ya se empieza a notar lo que podría llegar a ser Angullos y obviamente lo que se refiere hasta la portada, ¿no? La antítesis de lo que es un guitarrista rock. Viene con un uniforme de escuela. Angus es un tipo que mide unos 65 y es muy chiquito y es blanco, blanco y bueno, parece fantasmita, parece duendecito. Entonces, lejos de explotar una imagen de rockstar, él explotaba otro tipo de cosas. Entonces, los veían más como una excentricidad que otra cosa. Sí, es así. Fíjate que esta canción de It's a Long Way to the Top, que sale en esta versión, en el Festival de Wacken en Alemania, antes de que empiece cualquier banda, empieza el riff de esta canción y ya todos ubican de que ya está por empezar Saxon o que ya viene, o sea, cuando ponen la manta negra con el toro, siempre ponen It's a Long Way to the Top. Y algo que yo quería comentar, definitivamente Angus era visto como algo excéntrico, algo que rompía estereotipos. Sigue siendo un monstruo, ya obviamente no tiene esa condición física para recorrer el escenario, esa gorrita siempre se le caía, pero tocar con la precisión que tocaba los solos y los riffs, y ese movimiento de cuello y de cintura y de la velocidad que despliega es supremamente difícil, pero aún así, todos los que son músicos saben que el acompañamiento que le da Malcolm es la columna vertebral de AC/DC. Es como Michael Anthony en Van Halen, ¿no? Que no se le alaba su trabajo porque las genialidades de Eddie, pues ahí están, pero realmente el engranaje de Van Halen era Michael Anthony. Malcolm era, además era el compositor de los riffs, porque los sacó, los solos y eso, pero eran de Angus, pero Malcolm hacía los acompañamientos y era como músico, cumplía cabalmente y también una parte súper distintiva del sonido de AC/DC. Malcolm, yo creo que cuando Malcolm muere AC/DC, en mi opinión. Pero bueno, luego ya me adelanté mucho, pero sí era importante señalar. Correcto, correcto. Oye, bueno, Diego, tú que has estado varias veces en el Wacken, pues sí, ¿no? Ver a AC/DC en ese escenario impresionante es otro boleto, ¿no? Es otra experiencia, ¿no? Fíjate que AC/DC nunca ha estado en Wacken, no creo que puedan pagarlo. AC/DC lamentablemente es una banda carísima, o sea, muy cara, pero lo que te digo es que siempre ponen música de AC/DC antes y hay una estatua de Angus Young en el de Bon Scott en el Wacken. Entonces, o sea, no pueden negar, y eso que es una banda que se volvió muy comercial, también hay que decirlo, que sigue siendo una parte muy importante de la historia del rock y del metal AC/DC desde hace muchas generaciones. Pues sí, Alejandro, pasamos al siguiente. Sí, claro. Del mismo año, ¿no? El Dirty Deeds Thunder Chip. Sí. Este es un disco raro en varios aspectos. De hecho, lo tengo, este es de 1976 y vienen dos. Esa es la portada que salió en 81 después en Estados Unidos. Esta es la portada que
que salió en Australia en 1976. Y bueno, tienen sentimientos encontrados, o hay sentimientos encontrados con este disco. Primero, este disco se supone que se iba a lanzar internacionalmente y Estados Unidos iba a ser el primer mercado a través de Atlantic. No les gusta en Estados Unidos Atlantic y detienen el lanzamiento en 1976 de ese disco y prácticamente dicen que van a descontinuar o van a dejar de promover el material de AC/DC en Estados Unidos. Estuvo a punto de costarle la carrera internacional, inclusive puede ser que la carrera a los de AC/DC. Su hermano, el hermano productor, George, lejos de desanimarlo, dice, no, ustedes sigan con eso, si no sale, en Australia se está vendiendo bien este disco, vamos a trabajar en el siguiente, ¿sí? Y este disco estuvo enlatado en los estudios de Atlantic Records durante prácticamente 5 años, hasta que AC/DC se convirtió en un artista de renombre, fue cuando volvieron a sacar la edición y vendió los millones, que ya se sabe, pero con esta portada que es la americana. Entonces, este disco es muy bueno, de hecho, el tema epónimo de este disco a mí me gusta mucho, se me hace muy divertido. Muy pegajoso, ¿no? Muy pegajoso y empiezan esas letras. Bueno, AC/DC hay que reconocerlo, no maneja unas letras muy profundas, no es su intención, no hacen música complicada, tampoco es su intención, y son letras con un alto contenido erótico y sexual, ¿sí? Yo creo que es el grupo que más connotaciones, más sinónimos de los aparatos reproductores masculinos y femeninos han encontrado a lo largo de 40 años, ¿no? Entonces, todas las canciones, todas las letras tienen un doble sentido, tienen un sentido jocoso, lúdico, hasta irreverente, ¿cierto? Porque no quieren ir más allá de eso. Siempre han visto el rock como una manera de divertirse y divertir a la gente. Entonces, lo han hecho obviamente a través de la guitarra de Angus Young, que es el corazón y la columna vertebral de AC/DC, pero coincido con Diego. No solamente es Malcolm Young, es el bajo y la batería, toda la sección rítmica, es la que apoya 100% a Angus Young. Yo me acuerdo mucho cuando los vi por primera vez en vivo, que fue en la Ciudad de México con el Ball Breaker. Angus Young, cuando se lanzaba en sus solos, cuando quería regresar a la melodía que se había quedado, volteaba a ver a su hermano, y su hermano estaba atrás, así en lo oscurito, porque esos son los cuates que hacen el trabajo sucio, y simplemente le daba como un tono, una nota, y pum, volvían otra vez a la melodía principal y cerraban el tema, ¿no? Entonces, se manejaban como una máquina muy bien engranada, entonces eso les ganó una enorme popularidad, aparte que siempre fueron muy profesionales. Este disco yo creo que es uno de los mejores que sacaron en su etapa australiana, pero que les pudo haber costado la carrera, lo irónico de esto. Sí, además ya la versión internacional de los discos que más trabajo me han costado conseguir, no ha sido tan fácil ese disco, ¿eh? Sí, ¿no? No tan fácil. Y además aquí en México lo encontré allí en el disco del recuerdo, en un precio de 1,500 pesos, algo así. Pero bueno, son ediciones raras y ediciones limitadas. Pasa un año y llega el 1977, un discazo, es así, creo que ahí fue ya el arranque y la subida de AC/DC a la cima, el Let There Be Rock. Diego. Discazo. Sí, aquí viene una de mis canciones favoritas de AC/DC, que es How Lotta Rosie. Sí, es una canción casi obligada, ¿no? De cada concierto. Angus, y siempre la gente es donde evoca al buen Angus, ¿no? Y bueno, también la canción de Let There Be Rock, que es epopeica, ¿no? Es también una de mis favoritas de AC/DC, y pongan cualquier video de Let There Be Rock, inclusive de bandas tributo, y vean al guitarrista cómo sale de sí, ¿no? O sea, esa canción, más que el acorde, es el movimiento corporal, ¿no? Lo que trae ahí, es un verdadero himno, y todo el trabajo ya está muy bien armonizado, por decir algo. Todo el disco, era la época que empezabas, que ponías el disco y nada más te parabas a darle vuelta al vinil para seguirlo escuchando, ¿no? Entonces, completito.
Muy, muy buen disco, a mí me encantó este. Y la de Bad Boy Boogie, buenísima. Bad Boy Boogie, Hell in a Bad Place to Be. Y bueno, es un gran disco. Alejandro, antes de pasar al siguiente. Definitivamente, es el mejor disco que les produjo su hermano. Si algo le pueden agradecer a su hermano y bueno, al socio de su hermano, es este disco. Este disco es el mejor de la etapa, de su primera etapa, vamos a llamarla de primera etapa, que es entre la australiana y el lanzamiento internacional. Es un disco redondo. Una de las características que tenía el hermano de Angus Young, el mayor George Young, es que le exigía mucho a su hermano. Le decía, tú puedes llegar a tocar mucho mejor que ese, más rápido que eso, porque él sabía que su hermano era mucho mejor guitarrista que él, a pesar de que él le había enseñado eso. Entonces, él exigía mucho en los riffs, le exigía mucho en cuanto al desenvolvimiento escénico, y si algo le debe a su hermano es eso, es ese sello distintivo que tuvo. Entonces, este es el momento, es la cúspide que llega AC/DC en las producciones con su hermano, aunque hubo unas posteriores, ninguna le llegó al nivel de Let There Be Rock, y yo creo que es uno de los grandes discos, no solamente de AC/DC, del rock. Yo creo que es uno de los mejores discos logrados por ellos. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Un discazo, y después, creo que no tardó mucho, y luego ya viene al siguiente año, en mayo del 78, y justamente con este disco fue que conocí a AC/DC, un vecino ahí muy cercano en la cuadra, va a la casa y me toca, y mira el nuevo disco de AC/DC, ¿quién chingados es AC/DC? No, yo no lo ubicaba todavía, estaba en el 78, pues pásale, y vamos a la tornamesa, sacamos el disco, y bueno, obviamente quedé estupefacto con esa música del Power, la portada, y Angus ahí totalmente electrificado. Impresionante disco, 1978, Alejandro. Fíjate que a mí se me hace un disco flojo. A comparación del anterior, no se me hace al nivel. Y yo creo que por eso dejaron de trabajar con su hermano. Yo creo que su hermano llegó hasta un punto donde dijo, ya no puedo hacer nada por ustedes más de lo que he hecho. Si bien sí tiene sus momentos, no tiene la grandeza del disco anterior. A mí la portada me gusta mucho, creo que es una de las mejores portadas de AC, es una de las más creativas, pero sí no es un paso hacia adelante como lo venían haciendo, y yo creo que es el que marca la transición entre lo que iba a ser su primera etapa y su etapa más grande que viene un año después. O sea, entre Let There Be Rock y Highway to Hell está este disco que no pareciera que es de las épocas donde están haciendo trabajos como estos. Si tú pones en comparación estos dos que te digo y en medio pones este como que no embona. Pero bueno, digo, AC/DC sigue siendo AC/DC, pero vamos, a ese punto. Te digo algo, perdón por la interrupción, te digo algo, para hacer la primera vez que escucho el Powerade, me gustó mucho. No, claro, escucharlo por primera vez, sí. A partir de ahí, pues me voy hacia atrás, pero en ese año, y me acuerdo que fui al Bazar de los Más Verdes, y quedé, bueno, cuando lo vi en vivo, creo que hasta le lloré a mi abuelita me compró el disco, es y para mí es un parteaguas, porque ya es como un resumen de los dos anteriores, sí. Y vaya, brutal, esto es una maravilla, lo tengo todavía intacto, ese LP, el acetato es impresionante, y ahí, como tú bien dices, ahí el Power Edge de los tres es, digamos, el más flojito, pero ya con yo creo que ahí ya se hacen grandes. Que es su primer disco en vivo. Exactamente. Muy bueno. Ajá. Sí, uno de mis favoritos de AC/DC, si no es que yo creo que el favorito. A mí tienen uno en vivo que es doble también, que me gusta mucho y que por la calidad de sonido es perfecta, pero este es explosivo, este es como la live de Kiss, el primero que le dice a la gente, esto es AC/DC en vivo, ¿no? O sea, entonces por eso mismo fue exitoso, y el único con Bon Scott, o sea, oficial. Exactamente, Bon Scott. Sí, no, muy, muy, muy bueno, la verdad. Sí, las versiones que trae de Rip Rap, de todas las canciones, de todo, es de inicio a fin un disco extraordinario. No lo quitas para nada, sí.
Sí, no, vaya, yo quedé, bueno, ¿qué les digo? Y después ya, Alejandro, viene el Highway to Hell, es el siguiente, al siguiente año, 79. Bueno, aquí hay que hablar de su época más grande en muchos aspectos. Viene ¿No? el cambio de productor, viene el cambio de estafeta, los produce Claro. Robert Mutt Lange, que es uno de los grandes productores en la historia del rock. Su acercamiento fue a través de Atlantic Records, lo más curioso. Este Mutt Lange es un tipo que sudafricano, si mal no recuerdo, que por esas épocas les estaba produciendo discos a un grupo que se llama The Boomtown Rats, Sí, y que por esas fechas estaba trabajando en un concepto medio, pues muy distinto a lo que era AC/DC. Escuchó el trabajo de AC/DC y él en una entrevista dijo que le llamó mucho la atención la manera tan original de tocar de este grupo. Y dijo que él podía hacer algo por ellos. Se acercan, tienen unas pláticas y les platica lo que era su proyecto, el proyecto Robert Mutt Lange, no el de AC/DC, porque ellos traían el material listo. Si ustedes conocen un poquito la historia de Mutt Lange, él tiene una manera muy especial de grabar discos. Él nunca graba los discos con todos los integrantes al mismo tiempo, sino que empieza a grabar por piezas y luego va como que sobreponiendo los sonidos. Eso siempre ha sido característico de él y les exige horarios, les exige que lleguen a tiempo, que les llegue puntualidad, que lleguen sobrios a las grabaciones, etcétera. ¿Sí? Y los empieza a tratar como una banda profesional y les dice eso, si usted es una banda profesional, compórtense como una banda profesional. Entonces, es el cambio que les hace de Robert Mutt Lange, y este disco es el primero de una trilogía extraordinaria que les producen, y no solamente en el rock pesado, el hard rock, el heavy metal, donde lo quieran encasillar, en la historia del rock. Yo creo que estos 3 discos que se dieron en 3 años son una continuación de algo fabuloso. Y bueno, este es el primerito. No es el mejor de los 3 desde mi punto de vista, pero es el que primero les da el tema insignia que por años es el que ha identificado AC/DC con su sonido. ¿Sí? Segundo, les da esa imagen que Angus Young ha llevado por años, que es el diablito, él siempre se ha considerado un diablillo. ¿Sí? Y la tercera es la calidad de producción de Robert Mutt Lange. Es impresionante cómo produce sus discos ese señor. Disco que escuches de él, sabes que va a ser una producción impecable. Y bueno, este es yo creo que el primero que marca su gran etapa ya a las grandes ligas, ya la internacionalización a lo bestia, y son los discos que se vendieron, pero bueno, a pan Sí, como pan. Él era de Zambia, Zambia. pero se hizo británico y ha tenido 4 Grammys en su historia. 1 de Bryan Adams y los otros 3 de Shania Twain. Así que lo produjo a AC/DC, produjo a Def Leppard, a Foreigner, a The Cars, Billy Ocean, Sí. Nickelback, que bueno, no es precisamente una banda que los Maroon 5, Moose. Sí. Es una celebridad en el mundo de la música, ¿no? Pero sí, su sonido y este disco en especial, a mí me gusta mucho también, y sí, yo creo que es el fin de una era, porque es es el último disco que graba Bon Scott, y ya el sonido ya está en otro nivel, ya las composiciones, pues sí, Highway to Hell, que es como que parte de su insignia, hay otras gentes que lo ven como You Shook Me All Night Long, o sea, es cuestionable y debatible, pero a mí, por lo menos, es la alineación que más me gusta de AC/DC y uno de mis discos favoritos. Sí, Para mí, la época de oro de AC/DC. la mejor época con Bon Scott. Además, este disco fue el parteaguas, porque me encanta recordar el concierto, bueno, de los conciertos el más reciente en el Foro Sol, y todos ahí estábamos, así salíamos, y los papás y los niños y vendían ahí, fue, vaya, así como lo vivimos con Dio, pues ahora con Angus, y es un ícono totalmente para la eternidad, esos cuernos inconfundibles, la música inconfundible,
Pero bueno, ya después platicamos sobre el concierto en aquel Palacio de los Deportes, Alejandro, fue en febrero del 95, 96 creo, ¿no? 96, Bueno, sí. Después vamos a la segunda parte. ¿De dónde sale Brian Johnson? Vamos al Black in Black. Sí. Nada más, un dato curioso de este disco de Highway to Hell. Hay una canción que en la letra dice Say Mama, pero si tú lo oyes la primera vez, se oye clarito un no mames. Entonces es una canción distintiva de AC/DC aquí en México, de que, ay, ponte la de no mames, y es la de Say Mama, ¿no? Creo que es Get It Hot, ahorita checo cuál es, pero Sí, nos daba mucha risa porque decía, qué caray. bueno, de Bon Scott, ¿qué les podemos decir? Una gran época, una gran discografía. De las fotos más impresionantes, pues la que tengo aquí a mis espaldas, de Bon Scott cargando precisamente a su compañero, la mancuerna perfecta, Angus Young. Este póster viene, al rato les muestro la caja, el box set de 4 CDs, con el que trae, y es un icono ya ese póster fantástico. Vamos al siguiente disco, Alejandro, el Back in Black. Bueno, ¿qué se puede decir de este disco? Hay que empezar con esa parte. En 1980 muere Bon Scott y muere a los 33 años. Hay una leyenda urbana en el rock que es muy vieja y que dice más o menos así, que cuando Robert Johnson llegó a una encrucijada, le vendió su alma al diablo por ser el más virtuoso de la guitarra, y que se lo conceden, pero dice, no va a ser a través de ti, sino va a ser a través del instrumento. ¿Sí? Entonces dicen que la guitarra eléctrica fue lo que le regalaron, y le regalaron al mundo la guitarra eléctrica para que se empezara a escuchar. ¿Sí? Es cuando nace el blues, nace el rock, nace el heavy metal, nace el hard rock, todo esto. Pero una de las condiciones dice, para que un grupo sea grande, tienen que hacer un sacrificio, y ese sacrificio generalmente es un integrante. Llámenlo casualidad, llámenlo coincidencia, llámenlo lo que sea. Grandes bandas casi siempre cuando están alcanzando ya estas etapas tienen un integrante importante. Y pongan el que me pongan, Led Zeppelin, los Rolling Stones, Metallica, AC/DC, Def Leppard, llámenlo como quieran. Dicen que es la cuota que se tiene que pagar para llegar a un disco como estos. Sí, Bon Scott muere en condiciones muy trágicas, muere por lo que le llamaron envenenamiento por alcohol, que realmente dicen que se ahogó con su propio vómito en una noche de parrandas, porque dicen que ellos pisteaban o tomaban como si el mundo se fuera a acabar el día de mañana. Y bueno, a la muerte de Bon Scott se decía que ya no iban a volver a sacar discos porque ya no se puedan recuperar como banda, y entra otra vez la figura de Mutt Lange. Si Mutt Lange no los hubiera animado a sacar este disco, quién sabe qué hubiera pasado. Él es el que le sugiere que audicionen a Brian Johnson, ¿sí? Y cuando lo escuchan, hacen clic de inmediato. Brian Johnson no creía que lo fueran a reclutar, ¿sí? Y cuando empiezan las grabaciones de Back in Black, dicen los músicos en varias entrevistas que se sentía algo sobrenatural en el ambiente. El mismo Mutt Lange recuerda las grabaciones como algo hasta mágico, como algo fuera de este mundo. Entonces, el resultado es este disco, que es uno de los grandes discos del rock, uno de los más vendidos, uno de los mejor alabados, de los más apreciados. Aquí sí me voy a atrever a lanzar la palabra de obra maestra. Esta es una obra maestra del rock. Yo creo que es algo que define un término que se llama hard rock, y si habría que voltear a ver algo es este disco, y simplemente es una maravilla. Es un disco completo de principio a fin, y obviamente el título de la canción y el tono de la canción es por la muerte de Bon Scott. Y bueno, se me hace una injusticia que no se hable bien de Brian Johnson y se hable más a Bon Scott. Lo merece Bon Scott, sí, pero también Brian Johnson merece su parte, porque los grandes discos que vinieron después son trabajos de Brian Johnson, que es un profesional
con creces y que también llevó a AC/DC a las grandes ligas y a ser las estrellas que son ahora, a los grandes grupos de rock que en su momento fueron los más grandes. Pero bueno, volviendo, mira, hasta me emociono mucho con este disco. No, sí, sí, quisiera hacer una puntualización, Alex. Que es una puntualización. Bon Scott dice que muere, se traga su guácara, ¿no? O sea, se muere intoxicado en su vómito, pero él andaba con un amigo que se llama Alistair Kinnear, quien después confirmó que no fue así, ¿no? Y hay una biografía que hizo Susan Massino, en donde dice que Bon Scott murió de un problema broncorespiratorios, pero no fue de que se ahogó en su vómito. Entonces, ya estaba formal y oficialmente desmentida esa romántica versión de que se murió en su vómito el Bon Scott. Sí, una pérdida irreparable, una pérdida que sí nos dolió. A lo mejor no mucho porque tenemos poco de conocer a AC/DC y eso sí, la voz en cualquier banda, la voz es uno de los instrumentos o el instrumento más difícil de interpretar. Entonces, Brian Johnson ha hecho mucho por la banda. Por ahí tengo un EP de Brian Johnson como solista antes de llegar a AC/DC y Brian Johnson se avienta la de The House of the Rising Sun. Muy bien, muy bien y me quedé, dije, ¿y este cuate de dónde es? ¿O cómo lo conseguí en un botadero ahí en algún lugar de Los Ángeles? Brian Johnson como solista y dije, pues ¿quién es? Lo voy a comprar y bueno, me gustó. Y después me llevo la sorpresa de que llegaría a las grandes ligas y nada menos ni nada más con AC/DC, ¿sale? Vamos al siguiente, y aquí ya toman vuelo y ya están totalmente encarrilados. Y viene otro buen disco, For Those About to Rock, Alejandro. De los tres que produce Robert Mutt Lange, es el más flojo de los tres. Pero hablar del más flojo de esa trilogía es hablar, yo creo que los dos primeros están aquí en este nivel, está un poquito más abajo. Es lo más fuerte de la discografía de AC/DC en cuanto a lo comercial, en cuanto a lo producido. Empiezan a despegar en lo comercial. Se edita en Estados Unidos el Dirty Deeds Under Chip y se venden esos discos por millones en los Estados Unidos y en Europa también empiezan las primeras certificaciones platino. El disco de Back in Black se está vendiendo a niveles de millones de copias por mes. ¿Sí? Y estos tres discos, incluyendo la reedición de Dirty Dance, Dirt Cheap, convierten a AC/DC en uno de los artistas más populares de esas épocas. Coincide con el auge del New Wave o British Heavy Metal, que AC/DC nunca lo meten en esa bolsa, jamás lo metieron porque siempre lo vieron como algo ajeno a eso. Y qué bueno, porque ellos tienen su historia aparte de todo lo que se gestó, ¿sí? Sin menospreciar, obviamente, el otro movimiento que nos regaló bandas de muy buen calibre, pero bueno, ellos se convirtieron con esta trilogía y cerrando con este disco en los grandes artistas del hard rock o del metal o del rock pesado que estaban sonando con todo en Estados Unidos, en Australia, en Europa, y recorrieron el mundo llevando estos discos. Mutt Lange tiene también otras características, se aburre muy rápido de los artistas que está haciendo, entonces no dura más de 3, 4 discos haciendo discos para ellos y se va. Y esta no fue la excepción. AC/DC termina su relación con ellos en 1981, 82, cuando sale de gira, cuando salen de gira para este disco. Y Mutt Lange se va con Def Leppard y ellos pues los deja encaminaditos ya, de hecho Def Leppard empieza a abrir conciertos para AC/DC a petición de Robert Mutt Lange. Entonces empieza esa etapa de la gran formación del gran grupo que es AC/DC, que llega a los mercados internacionales, a los reflectores, y que bueno, llegan de la mano de discos muy bien producidos y discos que pues todo el mundo recordamos. En los conciertos tocan casi siempre muchos de estos discos. Sí, fue su primera gran época. Ya con este disco, el For Those About,
siento yo de manera muy personal que viene el fin de la época comercial. Ya los grandes hits del Let There Be Road, del Highway to Hell, del Back in Black, pues ya vienen como en un descenso, vienen una parte, como a veces lo hemos llamado como una madurez, y dejan la parte comercial, ese sonido muy clásico de AC/DC, y los siguientes discos que son buenos, pero ya son cambian de sonido, obviamente de productor. Pero bueno, Diego. Sí, igual a mí me gusta mucho este disco. Pues de entrada la primera canción es, yo creo que un himno, ¿no? For those about Ok. the rock, we salute you. Y pues sí, yo creo que coincido contigo, Carlos. Todas las bandas como que llegan a un pico en cuanto éxitos y canciones que son las que te das cuenta por el set list, ¿no? Cuando te acercas vamos a ver que un concierto lo divides en dos partes. Cuando ya te acercas a la final, sabes que cada banda, Kiss va a tocar Rock and Roll Night, Iron Maiden va a tocar Halloween I Name o Run to the Hills. Aquí sabes que AC/DC va a tocar For Those About the Rock, que va a tocar Black in Black, que va a tocar You Should Me All Night Long. Como que son los trademarks propios que cuando llega a un pico la banda y después como que o se estabiliza o como tiene un bajón, como dices tú, o simple y sencillamente empieza a experimentar por esa madurez, ¿no? Sí, y te digo, te repito, son buenos discos los siguientes, pero ahorita tocando el tema de For Those About to Rock, que es una maravilla, como bien lo dices, es un himno. Cuando fuimos al concierto, Alejandro, en aquel febrero del 96, llegamos al Palacio de los Deportes y el escenario, bueno, desde que empieza el concierto y baja la campana y va bajando Brian Johnson colgado de la campana, bueno, fue la euforia total. Y Los cañonazos que te dejan sordo, ¿no? exactamente a eso voy, y estamos y llegas al palacio y ves los cañones arriba en el escenario y dices, lo primero que pensé, dije, puta, estaría de muy poca madre que los echaran y que sonaran y que prendieran los cañones, pero bueno, es sueños guajiros. Continuó el concierto y al final del concierto, después de toda la parafernalia y de ver ahí a la gorda inflable, impresionante, la campana y tantos diablos ahí, estruendor impresionante porque echan a los cañones, les meten fuego y prenden uno por uno al terminar el concierto y fue una maravilla, bueno, conciertazo, no pensé que les fueran a echar a andar esos cañones y fue un gran espectáculo, gran canción, gran álbum y bueno, Alejandro, ¿qué recuerdas de ese concierto? Creo que sí fuimos juntos, ¿no? O no me acuerdo. No fui contigo. Me acuerdo que fuimos el mismo día, pero no fuimos juntos. Yo fui con un amigo de toda la vida, allá y me acuerdo que la pasamos muy bien, pero no fuimos juntos, aunque fuimos al mismo concierto, porque hubo dos, me acuerdo que nos vimos o algo así, pero no estábamos en el mismo lugar. ¿Qué te digo? Ese concierto, venían con el disco de Ball Breaker, entonces... Ese disco a mí en particular me gustó mucho. De hecho, es un disco que yo sigo escuchando pues, de manera seguida y me gustan los temas. Pero bueno, nos saltamos dos discos. No sé qué queramos regresar o hablamos del concierto. ¿Qué hacemos? No, pues vamos, nos quedamos con el siguiente, que Por es el Switch. Vienen dos discos que se me hacen unos discos muy flojos. Esos son autoproducidos, quiere decir que ellos mismos agarraron las riendas de lo que quería ser su destino. Y bueno, en 83 Flick the Switch y en 85 Fly on the Wall, que bueno, son discos que funcionaron bien en cuanto a ventas, pero que realmente son, para mi gusto, es la etapa más floja de AC/DC. Se dieron cuenta que no servían para producirse sus discos y no, la verdad yo los escucho un par de veces y no es algo que haga constantemente, hasta que sacan un disco con su hermano nuevamente, que es el último que sacan como banda and young, o sea, con el hermano mayor y su socio, que se llama Blow Up Your Video, que yo creo que es el más decente que sacan ochentero después de los de por la trilogía con Mood Lange. Sí, se me hace un buen regreso, tiene ciertas canciones que son acá, pero no se me hace un disco redondo.
Yo creo que esa época entre el 83 y el 88 la sufrieron bastante porque no encontraban el punto exacto que los había dejado For Those About to Rock. Y batallan mucho en esa época para sacar discos de estudio que valieran la pena. Sí, es correcto. Diego. Sí, también para mí pasó sin pena ni gloria. O sea, me acuerdo de Hit Seeker y todo, y ya lo escuchabas porque ya era AC/DC, ¿no? Lo tenías que escuchar. Pero no es un disco que recuerdo que haya causado un impacto fuerte en mí. Yo creo que cuando AC/DC se reinventa es hasta el siguiente disco, que es el Razor's Edge. Sí, ahí es el de Razor's Edge. Con ese disco, caray, lo esperaba con ansia, lo esperaba ya desesperado. Por ahí me dicen que soy muy desesperado y sí es cierto, se me comen las ansias y quiero el disco, quiero el acetato, quiero el LP. Tanto me emocioné, no sé si recuerdas, Alejandro Efraín, que bueno, nos formamos en una tienda para conseguir el disco, me formé, lo conseguí el LP, el acetato, y entonces lo abracé, lo adoré, lo amé, ese Razor's Edge, discazo, porque además ahí vienen unas rolas bastante buenas, el track list, empezamos para variar por el lado B, Are You Ready? Pero bueno, viene ahí la de Thunderstruck, y salimos de la tienda, fuimos a Plaza Satélite, fuimos a otros lados, y me dice, bueno, pues ahí deja el coche, deja el disco en el coche y ahorita regresamos. Entonces me cerró la puerta, le digo, échalo atrás en el coche. Y el Efraín, nuestro amigo no tan listo, más bien muy pendejo, agarró el disco y lo echó en la parte de atrás en la Caribe. Entonces ya te imaginarás el trabajo que hizo el sol, pues al regresar a las 2 horas estaba ahí todo hecho a todo anulado. Entonces, realmente se me salieron las lágrimas. Dije, mi disco no es posible. Pues ahora, ni modo, vamos y me formo otra vez. Voy a comprar otra vez y yo lo compré otra vez. Es un disco que amo mucho. Es un acetato que me gusta muchísimo porque parte de eso es de que resurge otra vez aquel AC/DC que habíamos medio perdido en los años 80. Este disco me gusta bastante. Y es de la primera, bueno, del último de la década de 1990. Pero bueno, Alejandro, ya me emocioné yo también. Yo creo que este disco fue algo similar a lo que le pasó a Judas con Painkiller. El Se Painkiller. tuvieron que reinventar, se tuvieron que, desde un punto de vista no solo musical, sino de producción, sino también escenográfico, de su alcance, de su gira, de su promoción, echando mano de MTV. Le salió muy bien y creo que es un disco que queda ahí para la posteridad. No, para mí no es tan grande como el Highway to Hell, Black in Black, No. pero sí fue decirnos, aquí seguimos vivos, vamos a echar desmadre y nos vamos a comer al mundo en las giras, y así lo hicieron, creo que lo hicieron muy bien. Sí, es correcto, Alejandro. Gran disco, yo creo que es uno de los grandes discos de AC/DC. Me atrevería a decir que después de la producción que les hace Mutt Lange, este es su segunda mejor producción, y esa es cortesía del señor Bruce Fairbairn. Él, fíjate que es un productor canadiense que también batalló para poder sacar artistas canadienses al estrellato. Su primer experimento como productor lo hizo a través de una banda que se llamaba Prince, que no fue tan conocida en Estados Unidos, pero sí fue conocida en Canadá. Y bueno, después con una que se llama Loverboy. Artistas canadienses que batallaron muchísimo para penetrar el mercado americano, y les hizo producciones bastante buenas. Y ya después, bueno, ya vienen los acercamientos, sobre todo, por ejemplo, con Bon Jovi, que con Bon Jovi pues les hace el Slippery When Wet, Bruce Fairbairn, y alcanza sus primeras certificaciones platino, y la producción de esos discos era muy buena. En aquel entonces se hace un proyecto que se llamaba Stairway to Heaven o Backway to Heaven, un juego de palabras en Stairway to Heaven y Highway to Hell, donde participan unas bandas y viene un acercamiento con AC/DC posterior en 1900, a finales del 89. Hablan, platican de lo que puede ser el resurgimiento, nuevo disco de AC/DC,
y bueno, les regala un disco, yo creo que es uno de los más pesados que tiene AC/DC en su discografía. La producción es impecable, las voces de Brian Johnson son, bueno, te pone la piel hasta chinita cuando las estás escuchando. Yo, por ejemplo, Y cómo no. acostumbro usar mucho esos audífonos que cancelan el sonido y que nada más vas oyendo la música. Bueno, las voces de Brian Johnson en ese disco son espectaculares. Y de ahí se desprende un disco que me voy a atrever a ponerlo, que es el que decía Diego, que es el AC/DC Live, que es la gira de de promoción de ese disco. Y donde empezaron a sacar estos billetitos de dólar, no sé cuándo tocaban la de Money Talks. Bueno, es uno de los discos que más cariño le tengo, porque me acuerdo cuando lo conté estaba muy caro la edición especial de importación, que dije, bueno, no, pero vale la pena. Y vienen algunas imágenes como la Whole Lotta Rosie, que viene en todo su esplendor aquí, que se ven ahí en el escenario, no sé si lo ven aquí. Que bueno, es un disco, estos dos discos que les hace Bruce Fairbairn, que es en vivo, que para mí es el mejor de AC/DC, ¿sí? Y el de Razorhead Edge es una gran etapa de AC/DC, yo la disfruto muchísimo, esa es etapa noventera. Sí, tengo la misma edición, es un grandioso disco en vivo. Creo que el mejor de disco en vivo con Brian Johnson, y el de If You Want Blood es con Bon Scott. Sí. Y ahí, pues ya pasan 5 años y también esperé con ansias el disco donde viene Angus con la estatua ahí, el Steve Upper Lip. Y ya pasaron, y vamos al año 2000, Alejandro. Bueno, antes de ese hay otro, está el Ball Breaker. Ah, sí, perdón, sí, cierto, tienes razón, el Ball Breaker. El Razor's Edge y el Ball Breaker. El Rick Rubin, ¿no? Que era el productor. Con la gira que vinieron a México, ¿no? La gira que esa es la que llegó a México. Exactamente. Que lo que dice Diego, este disco lo produce Rick Rubin y bueno, lo mezcla Mike Fraser, que era digamos, su pupilo estrella, ¿no? Rick Rubin siempre ha sido un muy buen productor. Sí, como no. De Slayer, él prácticamente hizo el sonido de Slayer o lo pulió a lo que conocemos. Y bueno, si bien no le llega yo creo que a The Razor's Edge en cuanto al punch que le puede dar un disco, es un disco bastante aceptable, hay que reconocer que en los 90 el rock pesado, el heavy metal no pasa por su mejor momento, y bueno, AC/DC son de los pocos artistas que en los 90 pudieron poner otra vez los reflectores hacia este tipo de propuestas. Metallica fue otro, Ozzy Osbourne con unos discos también estuvo vendiendo muchos discos e hizo que el interés por el hard rock, por el heavy metal no se perdiera, ¿no? Entonces yo creo que es pues, la grandeza de estos discos, ¿no? Que se vendieron muy bien, hicieron giras internacionales y que pudieron llevar otra vez a los fanáticos a los conciertos, a los estadios, a los festivales, y que no se perdiera toda la inercia que se había logrado en los 80 con el rock pesado. Fueron pocas bandas, pero sí. Y además, bueno, ahí otra vez es la alineación original, la alineación ya que viene Cliff Williams y Phil Roth. A mí Phil Roth es uno de los mejores bateristas, muy contemporáneo, muy clásico, muy calladito, digamos como que es el Charlie Watts del metal, ese Phil Roth. No sé si tengan el disco de solista, es muy, pero muy buen disco de Phil Roth, extraordinario, extraordinario. Y terminando ese disco fue que por ahí desapareció, no sé qué dicen los rumores, por ahí lo acusaban de algo, de algún accidente, algo pasó por ahí y desapareció. Y me acuerdo que yo hasta posteaba alguna rola y le posteaba, Phil, aparécete por favor, y Phil, ¿dónde andas? Y bueno, son dimes y diretes. Pero es muy buen disco, se los recomiendo, buenísimo, buenísimo el disco. No tiene la influencia de AC/DC, pero sí es muy buen disco, muy, muy recomendable. Después, ahora sí ya viene el Steve Lukather. Ajá. 5 años después. Diego. Pues muy buen disco también. Aquí lo voy a recordar siempre porque yo viví en Nueva York de 2003 a 2005 y en muchos bares rockeros hay una canción que se llama Safe in New York City. Y esta se inspira o casualmente coincide
con lo que pasó en las Torres Gemelas y la inseguridad que prevalecía en Nueva York, fue como que echarle la manita a la ciudad de Nueva York, al alcalde Bloomberg, pues para que esta ciudad no estaba subida en depresión y en crisis, y esta rola de AC/DC Save en New York City, tú te metías a un bar y la ponían de cajón siempre en los bares más rockeros de Nueva York, ahí en Manhattan. Y pues, creo que es un buen disco, el sonido es muy bueno y no trascendió así que digas de manera muy Comercial. significativa, pero creo que seguían haciendo música que les gustaba sin perder su identidad y yo creo que lo que los tenía muy motivados siempre son esas giras tan exitosas que tenían, ¿no? Alrededor del mundo. Sí, el siguiente año sacan el concierto del Steve Offer Live Live y creo que es no, ahorita no la tengo, pero trae una portada brutal de Angus y los cuernos, pero de una manera, a ver si la encuentro por aquí, muy, muy real, de veras, yo creo que si mi abuelita viviera ya me hubiera excomulgado por 50ª vez, pero es un álbum muy, muy llegador, déjame cambiar las presentaciones. La portada se me hace fantástica, realmente es una obra maestra, a ver cómo lo ven, ahí está. La portada del Steve Hopper, y ese curiosamente, ese disco no lo tengo, me falta ese en mi colección por ahí, ya lo conseguiré. Ese en vivo, esa portada, pues da mucho de qué hablar, es una obra maestra en cuanto al diseño de la portada. En la música, bueno, pues hay más o menos, ¿sale? Lo quiero conseguir, espero no tardar mucho tiempo. Bueno, y ese disco, fíjate, Carlos, que es el último que les produce su hermano, ya sin su socio Banda, Henry Banda, este Steve Upper Lip lo produce su hermano, y es el último que les produce y les regala un disco bastante aceptable, como digo él. Fíjate que un dato curioso, en la canción o en la canción de Dire Straits de Sultans of Swing, hay una parte donde habla de Guitar George and Harry Huarver, que son los que se mencionan en esa canción. Bueno, esos de Guitar George y Harry son precisamente George Young y Harry Banda. Entonces vamos, fueron tipos que impulsaron mucho a la industria musical, sobre todo de Australia, ¿sí? Y que se ganaron el reconocimiento. Y bueno, va a quedar como el último disco que les produjo su hermano. Digamos que se hicieron un ciclo entre hermanos, porque ya después, pues ya empiezan a ver los problemas de salud de los hermanos Young. Entonces yo creo que este primero del 2000 marca la primera gran despedida de uno de los hermanos, que es George Young en la producción. Y sí, y por ahí se desaparece la banda un buen ratito porque ya pasaron 8 años y otra vez viene la espera. Bueno, creo que hubo giras, ahí hubo ¿Sí? un álbum y les va muy bien en las giras, muy, muy, muy bien, mucho mejor que en los discos. Ya en el 2008 viene ya con Columbia Records y sacan el Black Eyes. 2008. Diego. Pues aquí sí se tardaron mucho tiempo en sacar este disco. Yo la verdad perdí un poquito me tardé en escucharlo, me tardé en conseguirlo, no era un disco que yo estuviera esperando. Y pues ya se empieza a sentir no sé, un AC/DC, en mi opinión, diferente. Ya se ven muy grandes y ya no sé, como que más bien yo traía el rollo del Razor's Edge, del Highway to Hell, como que no sacó nada que dijera, wow, esto vuela a mi mente, ¿no? Creo que fue un disco, para mí, sin pena ni gloria. Y Pues mira que es que pasaron 8 años en que se grababan un disco. exactamente, sí, Alejandro. Yo opino todo lo contrario. Fíjate que yo creo que es un segundo gran regreso de AC/DC. ¿Qué hicieron? Yo creo que
se tardaron en sacar el disco porque no habían encontrado un productor que les pudiera llenar el ojo. Y raro que hubieran regresado con este Brendan O'Brien. Brendan O'Brien es un tipo más cargado a lo que era el grunge. Entonces, él es el productor de cabecera de Pearl Jam. Yo soy gran aficionado de Pearl Jam y me encanta mucho esa banda. Y obviamente también produjo a los Stone Temple Pilots, etc. Entonces, es un tipo más ligado al grunge. Este disco de AC/DC tiene un poquito de esas tendencias. Obviamente sigue siendo el sonido de AC/DC, pero Brendan O'Brien se caracteriza por hacer producciones muy pulidas, mucho más crudas que, por ejemplo, las de Bruce Fairbairn o las de Mutt Lange. Y a mi gusto es un disco redondo en el sentido de que no pierdes interés cuando lo escuchas. Yo lo escuché mucho porque en aquel entonces yo vivía en Ciudad Juárez y anuncian que se va a presentar en El Paso con esta gira de Black Eyes, y es 2 días antes, se presenta en El Paso, y obviamente 2 días después se presenta en el Foro Sol de la Ciudad de México. Se van de un público de 13,000 personas a un público de 60,000 personas, pero no, a mí me tocó verlos prácticamente a unos 10 metros de distancia, porque me tocó muy buen lugar, y bueno, fue extraordinario la introducción como era un escenario más chiquito, era un gimnasio, el gimnasio Don Haskin. Llegaron y bueno, montaron todo su escenario del tren que se iba estrellando, porque traían el Rock and Roll Train, y se escucharon los temas muy bien, traían una calidad de sonido muy buena. Pues obviamente ya el sonido va evolucionando y pues obviamente los sonidos en directo, en vivo, son mucho más nítidos. Y bueno, esa gira la voy a recordar porque en ese entonces salimos fascinados de acá. Coincido, se notan ya mucho más grandes, más desgastados. En entrevistas inclusive se dice que ya Malcolm Young empezaba a dar ciertos síntomas de esa demencia que le afectó años después y que le cuesta la muerte, ¿no? Pero fue una de sus giras más exitosas, una de sus giras más recordadas. Y bueno, a mí ese disco me gustó mucho porque lo pude completar con la presentación en vivo, ¿sí? Y bueno, a mí me gustó mucho. Se me hizo un disco redondo. Sí, que los hayas visto en vivo tuvo mucho que ver, es buen disco. Pasó desapercibido, sí lo esperé con ansia, lo escuché, me gustó, pero hasta ahí nada más. Creo que también la espera era porque los hermanos Young querían de regreso a Phil Roth y te digo que lo estaban buscando, y ya después, algunos años después apareció y se integra otra vez a las filas de AC/DC. Es muy buen baterista, es muy, muy, muy bueno. Después de este 2008, otra vez pasan algunos años y viene, pues no sé si el último, yo creo que sí va a ser el último. Yo creo que sí. El Rock or Bust, ese disco, Diego. Sí, pues también creo que es un buen disco, lo escuché, no lo compré, ya en estas épocas, ya por el año, yo no soy alguien yo para que compre un CD o un disco es porque me tiene que gustar mucho la banda o porque ya lo oí, ¿no? Y entonces ya en esta época ya claramente ya no escuchaba yo, ya no compraba yo los discos de AC/DC, ya los bajaba, ¿no? Y bueno, lo escuché, una o dos canciones me han de haber gustado, pero también no recuerdo algo que me haya cautivado de este disco, así como para no, ya sentía lástima por el buen Malcolm, ¿no? Que ya estaba por morir, ¿no? Que eso se fue en 2017, ¿no? Pero ya creo que este disco lo grabó su sobrino. Sí, correcto. Su sobrino, entonces ya es más, ya escuchar a AC/DC más por nostalgia que por otra cosa. Algo que sí debo reconocer de AC/DC, que a diferencia, por ejemplo, de Ozzy, que hablamos la semana pasada, ellos nunca cayeron en el juego de hacer locuras de rap o de cambiar su look, o ellos como que se mantuvieron siempre hasta el día de hoy fiel a su estilo, ¿no?
Y también, pues también fue muy triste lo que le pasó a Brian Johnson con su oído, ¿no? Yo la verdad, te soy sincero, ni siquiera me he dado la tarea de escuchar AC/DC con Axl Rose, no se me antoja, ¿no? O sea, como que pierde su esencia AC/DC, como verlo ya sin Cliff Williams, sin Malcolm Young y sin Bill Brian Roth, Johnson, para mí ya no es AC/DC. pues más Ese es bien es como un tributo de Axl Rose, es un tributo de Axl Rose hacia AC/DC y trae como invitados a Angus Young, esa es la cuestión, pero no, pues vaya, volvemos a tomar el ejemplo de Black Sabbath con Robert Halford, pues no, nada que ver, algo está mal ahí, ¿no? Algo no funciona. Yo creo que sí es el álbum de despedida de la banda, difícilmente veo que puedan lograr otro álbum o componer alguno otro, pero bueno, Alejandro. Fíjate a mí sí me gusta mucho este disco como despedida de AC/DC. Sí participa Cliff Williams en el disco, no participa Malcolm Young. Es un disco con muchas situaciones encontradas porque los problemas de salud que ya habíamos mencionado les alcanzaron prácticamente a todos los miembros de la banda. Este documenta la última gira registrada de AC/DC y hay que reconocer, Axl Rose entra al quite como bateador emergente, en plena gira ya confirmada, es cuando tiene el problema de oído Brian Johnson y él no puede seguir tocando. De hecho, el doctor le dice, ¿sabes qué? No puedes mantener el equilibrio, no puedes escuchar, o sea, te va a ser contraproducente. Entonces, Axl Rose es el que se acerca porque, pues, conoce a Angus Young, eran más o menos conocidos, y le dice, ¿sabes qué? Yo he sido fanático de tu música y me la sé al dedillo estas canciones, yo puedo entrar, si tú me lo permites, ¿no? Entonces, la parte de Angus Young es una parte más de amigos que por tratar de llenar el espacio que sabía que no podía llenar Axl Rose. Es entrar de batador emergente en una etapa emergente de la banda. Sí, Malcolm Young no puede participar, participa el sobrino que él había viajado y había inclusive tocado en unas giras anteriores cuando le venían los accesos de locura a Malcolm Young. Entonces, es un disco, vuelve a ser producido por Brendan Fraser. La producción es impecable otra vez. Coincido, no tiene algo memorable porque AC/DC ya no estaba para hacer cosas memorables, sino para hacer cosas dignas. Yo creo que es un disco bastante digno, que va a cerrar una carrera bastante digna. Entonces, esto es lo que vamos a recordar. 2017 fue el año más triste para los hermanos Young. Se va primero George Young, que es el productor de toda la vida, y meses después muere Malcolm Young. Entonces, en ese mismo año se pierden dos integrantes de la familia. Angus Young ha declarado recientemente que no tiene intenciones de volver a rescatar la banda, a menos de que pasara algo extraordinario, y puede ser a lo mejor un reencuentro, puede ser a lo mejor algo de nostalgia con artistas invitados, pero sí sigue siendo un disco de AC/DC. Yo sí lo escucho con el sonido de AC/DC, se nota la batería de Slade, Cliff Williams, vuelvo a decir, participa en el bajo, entonces sí se sigue escuchando su bajo. A lo mejor estamos extrañando a Malcolm Young, pero está el sobrino que la hacía de guitarrista rítmico cuando su tío no podía participar por cuestiones de salud. Y bueno, es el último que Brian Johnson grabó y yo creo que va a grabar en su carrera porque su problema de oído creo que se ha agudizado cada día más. Entonces, los alcanzó el tiempo, los alcanzó los excesos, los alcanzó, pero yo creo que sí es un disco que suena AC/DC todavía. Pues sí, es una muy buena banda, una banda de las mejores que ha dado el rock y el metal. Es una extraordinaria banda australiana, con bandera australiana. Y bueno, para cerrar, quiero mostrarles este es el box set. El box set trae 4 discos. Bonfire. Wow. El famoso Bonfire que trae los 4 discos. Yo quisiera preguntarles antes de que cierres, Carlos, ¿ustedes a quién hubieran puesto, si la decisión hubiera estado en ustedes de poner a un reemplazo de Brian Johnson, a quién hubieran puesto ustedes? Si yo estuviera en la gira y tendría que poner a alguien emergente,
Híjole. Pero la que tú quisieras. Fíjate que por ejemplo, si Brendan Fraser, que les estaba produciendo sus discos en ese tiempo, Eddie Vedder de Pearl Jam, con la voz que tiene, hubiera encajado a lo mejor un poquito mejor, porque conocía, acá no sé si conozca la música de AC/DC como la conoce Axl Rose, pero Axl Rose, yo vi un par de videos cantando con AC/DC, y bueno, lo canta como un fanático, como un tipo que está disfrutando tocar con una banda que has admirado toda tu vida. Es muy distinto a lo que hacía con Guns N' Roses, porque Guns N' Roses pues, es la banda que le dio de comer, que le dio su fama, popularidad, con lo que tuvo, se peleó con todos sus compañeros. No, aquí haz de cuenta que estás tocando con la banda con la que siempre has soñado tocar y de repente te toca la oportunidad. Así lo veo y entró lo que te digo de batería emergente, pero bueno, contestando tu pregunta, a lo mejor un Eddie Vedder, un Chris Cornell antes de que se muriera, no sé, cosas de ese tipo. El tema es el timbre de voz, ¿no? Yo me imagino a Eddie Vedder cantando Black in Black. No, es muy difícil llegar a esos tonos. Muy difícil. A Queen le pasó con este nuevo vocalista, ¿no? El vocalista pues, fanático y salir de ese del programa de las voces, no sé cómo se llama el programa, y bueno, ser el fanático número uno de Queen y que de repente te hable Brian May y que te invite a ser su vocalista, está pues de primer mundo. Adam Lambert. Para AC/DC hay un vocalista que lo he platicado varias veces, yo lo hubiera propuesto desde hace mucho, y es a Chris Robinson. Me gusta mucho esa voz de los Black Crowes, y se me hace que no tiene mucha fama como vocalista, y es un extraordinario. Buenísimo el tipo. Muy bueno, y pudiera encajar muy bien con AC/DC, me gusta bastante. Yo pondría al señor Max Storace de Crocus. Que el Mark Storace, sí, pues, sí, ¿eh? Sí, yo lo pondría a él porque creo que es metal, trayectoria, un estilo, pero además es el timbre de voz que encajaría bien con las canciones de AC/DC. Es mi opinión. Sí, es correcto. Es una bandota. Yo pues me quedé con las ganas de ver a Crocus ahora en el festival pasado. Pues vas a ver el año que entra. Ojalá. Sí, es lo que dicen que van a... El fin de semana, el jueves pasado estábamos platicando los primos ahí, un saludo a mi primo Quique Reyes, y justamente con él fue que él me presentó en aquel 1900, ya me acuerdo de la fecha, fue en 1982 que salió el disco de Crocus, el Metal Rendezvous, y me dijo, Quique, oye, tengo en cuenta que aquí vivían ahí en un pueblo bicicletero allá por, no sé cómo se llama, Vicente Guerrero, en Zacatecas o Durango, no me acuerdo. Y llegamos al pueblo, pues nada, no había nada en ese pueblo, pero sí, Quique tenía muy bien ubicado quién vendía los cassettes de música y de metal y de rock, cuando ahí todo lo que pregona es pues música de banda. De banda zacatecana. De bandas y todo ese rollo. Entonces, muy buena banda, gracias a ti que conocí a Crocus, y soy fanático de Crocus, por ahí tengo el Live Screaming, buenísimo disco. Y otro comentario, ahorita que tocas lo de Pearl Jam, no soy muy fan de Pearl Jam, me gusta Eddie Vedder y 2-3 canciones, y le mando un saludo a mi amiga Adriana Estrada, que platicando sobre Pearl Jam, apenas supe de por qué viene o por cuál es el origen del nombre de Pearl Jam, y apenas este jueves pasado me enteré. Entonces, bueno, ya aprenderé mucho cuando charlemos sobre esta banda. ¿Algo que quieran agregar para cerrar el programa, Diego? No, pues yo honestamente nunca pude ver a AC/DC en vivo, les soy sincero. Creo que es algo de lo que me voy a morir perdiendo, es como Dio, ¿no? No los pude ver en vivo, pero bueno, siempre he sido un gran fan. He tocado canciones de AC/DC y yo creo que es un grupo muy rentable. Los escucho mucho cuando voy a correr, a hacer ejercicio, ¿no? Let There Be Rock, For Those About the Rock, porque siempre me inyecta energía, me inyecta adrenalina para mis rutinas, y pues sí, yo creo que es una banda muy fiel a su estilo y que va a seguir sonando por muchos años más. No solo en películas, en series, en todos lados
porque es una banda que es del gusto popular. Muchas gracias, Alejandro. Yo quisiera cerrar diciendo unas palabras que escuché, y de hecho se lee mucho en las guías que maneja la Rolling Stone para los álbumes que saca cada año. Cuando están clasificando los discos, a los que les dan 5 estrellas le ponen una leyenda que dice: este disco es una obra cumbre de un artista consagrado, dice. Con estos discos nunca se falla, y generalmente quien los escucha no solamente va a tener un buen rato, puede ser que les pueda enriquecer su vida. Y me voy a quedar con esas palabras. AC/DC es una banda que enriquece tu vida. Yo cuando los escuché, supe que algo estaba pasando en cuanto a... Tú sabes cuando una banda te gusta, que la vas a escuchar por mucho tiempo o la vas a escuchar para siempre, y se convierte en una de tus bandas favoritas y se convierte en parte de tu vida. Es lo que me pasa con AC/DC, entre otras bandas, ya he dicho de varias, pero es eso, es una banda que te enriquece, no es una banda que esté tratando de proponer algo sofisticado, que esté tratando de proponer algo profundo, como muchas bandas de rock luego quieren acostumbrar. No, ellos fueron fieles siempre a una propuesta. Como dije, no hay una variedad de estilo así tan marcada, siempre se mantuvieron firmes en eso, pero yo creo que parte de su grandeza es eso, que murieron fieles a un estilo, se mantuvieron en su línea. Y bueno, ante esas demostraciones, inclusive Angus Young nunca cambió de guitarra, siempre tuvo su Gibson 68. Conoces mejor de guitarras que yo, pero él no cambió de guitarras, él exprimió su guitarra hasta la última nota posible que pudo, ¿sí? Y lo hizo sin efectos, sin tanto pedal, pero un espectáculo, y me voy a quedar con eso. Yo tuve oportunidad de verlos 2 veces en vivo, en 2 giras distintas, y bueno, son recuerdos extraordinarios las 2. Y ante esas demostraciones, ante estos discos, uno se quita el sombrero y bueno, hasta los cuernos. Y me despido con la imagen clásica de Angus Young en sus discos, que precisamente se está poniendo los cuernos, y así me quiero despedir también porque vale la pena. AC/DC, una de las bandas fundamentales del rock. Muéstralo otra vez, Alejandro, porfa. Aquí está, lo estoy mostrando. Ese CD, si yo tengo la misma edición, es un par de CDs sencillos. Correcto. Nuevo, que salieron disparejos, entonces era comprar la colección, y es más, comprabas el primero y traía la caja del segundo, pero sí. Traía un cartón, y entonces, y el CD, no, pues tienes que esperarte a que salga el otro CD, y es un súper buenos sencillos, es un par, tenemos infinidad de colección de material de AC/DC, una banda muy buena. Tengo la fortuna de que mis hijos me invitaron también a verlos al Foro Sol, cuando vinieron en el 2000, no recuerdo, 2000, ¿qué fue? 2009, 2012, no sé cuándo, pero bueno, verlos en vivo es una experiencia totalmente fuera de este planeta, el ver la parafernalia de los cuernos, el ambiente, el de Highway to Hell, y la gente, la muchedumbre, como yo les diría, coreando el For Those About to Rock, y bueno, increíbles momentos. Muchas gracias, saludos a mis hijos, a Carlos, a Ricardo, saludos a todos. Nos vemos en el próximo lunes por la noche con Kiss. Eso. Ay, bueno, eso. The hardest band in the world. Va a estar de miedo, pero bueno, muchas gracias, jóvenes, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, bye.